Fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Qué buen momento para celebrar la vida. Felicidades. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. The night is about to start. The day stays behind. The kids are running on the bridge like they're looking for something else. The sky comes after the rain, and your smile clears the doubts. If the day was not a great day, maybe tomorrow will be. That's why I say La Noche Verde with me. La Noche Verde together. La Noche Verde, the day is about to start. Ya comienza La Noche Verde, juntos hasta la medianoche. The night is about to start. The day stays behind. The kids are running on the bridge like they're looking for something else. The sky comes after the rain, and your smile clears the doubts. If the day was not a great day, maybe tomorrow will be. That's why I say La Noche Verde with me. With me, La Noche Verde together. Together, La Noche Verde, the day is about to start. Ya comienza La Noche Verde, juntos hasta la medianoche. Este es el show de los miércoles a la noche. Música, cine y actualidad, distracción y análisis. Canciones y viejas pasiones a la hora de la sobremesa. Hasta verle la cara a un nuevo día. Bienvenidos a La Noche Imberbe. Con sus anfitriones, Cacho Álvarez y Tony Villanueva. Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, I need you, I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know I love you. A movie star, I can take you to a Hollywood. But if you wanna stay
inside my car. I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, babe. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, I need you, I want you, I got to have you. Great God in heaven, you know I love you. And I'm your vehicle, babe. Alright. You know I love you, I need you, I want you, got to have you, child. Great God in heaven, you know I love you. Actualidad, música, cine. La noche imberbe lo cambia todo. Minutos pasaron de la hora 21 y estamos comenzando aquí desde el 100.9 del dial Radio Nuevo Día un nuevo capítulo, el número 77 de La Noche Imberbe, que como siempre, como es habitual, está conducida esta propuesta técnicamente por el señor Eduardo Lobito Witt. Por supuesto que también estamos aquí con José Antonio Tony Villanueva, más conocido en el ámbito de las redacciones como el Pitbull. Sí, no tanto. ¿Cómo anda, Cacho? Hola, Julián. Pero que- Lobito. Ya bien sabe que perro que ladra no muerde. Exactamente, es así. Se viene la lluvia, es lo primero que voy a decir. ¿Saludó a Juli? Sí. Sí, dije. Yo igual, ¿Cómo yo anda, lo Juli? saludo. Que Se está viene la contento. lluvia, hay una humedad de la puta madre, otra palabra no se me ocurre. Y se viene la lluvia, probabilidad del 70% de la No. noche. Sí, sí, sí. Yo tengo roto el parabrisas, o sea, el motorcito. No lo arreglé todavía. Espero que no llueva demasiado, porque hay lugares donde se inundan así nomás, y estamos hablando de barrios alejados. Ya voy pidiendo tips para ver cómo hacer para... Mm, No, el cable lo tengo. Claro, El cable lo exactamente. tengo y... Exactamente. Empezamos con el clima. Bueno, hay 7 grados, la temperatura, Qué mala noticia que me 6 dio. la térmica. Me gusta empezar así mal. Y bueno, chaparrones por la madrugada y la mañana, aunque voy a ser sincero, las probabilidades son más altas por la mañana de jueves. Pero si uno estuvo un tiempo afuera se va a dar cuenta de que parece que se larga en cualquier momento. Bueno, sí, es verdad, porque en realidad yo cuando venía para la radio me preguntaba también, digo, voy a llegar a la radio y le voy a preguntar a Tony si va yo, usted me ganó de mano, porque tengo ese problemita con el auto y no fui a resolverlo. Siempre yo dejando estas cosas para último momento y después, bueno, vienen, se presentan estas cosas. No cambio más, me pongo mal, me pongo mal. Es el anteúltimo programa de La Noche Imberbe. Pero no le preocupa lo que yo le estoy diciendo, o sea, No. no sé, no puede La verdad- empatizar con lo que me está pasando. Me es difícil empatizar a veces cuando el clima incide en mi salud, gravemente. Está bien, sí, es verdad. Estoy Porque usted exagerando un poco, sí, pero incide. Pero al margen de eso, yo de hay que... casualidad, Sí. Bueno, está bien. pero bueno, hice un gran esfuerzo. Hay que decir que es el anteúltimo programa. Exacto. Es decir, que la semana que viene es el último. La semana que viene es el último. Hoy llueve. ¿Qué pasará el miércoles? que No, viene? nieve no creo que caiga. Acá a esa altura de diciembre no. Por ahí en noviembre, bueno, ya Pero- pasó. Pero qué cambiante que es el clima, que el miércoles anterior estábamos adelantando el clima de al otro día, el jueves y viernes, y que hubo clima de 18, Un poco 17 más. Sí. grados y 20. Sí, Qué diferente. No, bueno, y ya cuando estemos cerca de la festividad, digo, el 19, me parece, por lo que yo vi en el extendido, por lo pronto se presenta como que va a estar bastante bueno. Poco 19 ha sido. Sí, como pero, el clima, ¿eh? pero esos días de festejo, 6, 7 días que se hace el festival, por lo menos 2, 3 días, o más días en realidad, pero ¿Cuándo 2, 3 empieza? ¿El días. 14? 13. 13. 13. Así que, pero bueno, nada, es verdad, el 11 es el último programa, la semana que viene estaremos tirando la radio por la ventana, no. Sí, sí, porque vamos a festejar un año de la asunción del presidente. No, yo no hablaba Javier de Milei. eso, yo hablaba de Un año se cumple, un año. Y un año de también la asunción de... Claudio Vidal. ¿Y de quién más? Bueno, pero ya en realidad es la reelección Bueno, del igual, intendente, Pablo Grasso. de Pablo Grasso. Y Sí. de todos los concejales, diputados, Ah, cierto, pero intendencias.
¿Quiénes eran los concejales? Me los recuerdo, pero no, la verdad que se me... No sé, pero yo creo... Hubo una época en la que me acordaba de los bueno, nombres, pero... yo quiero decir esto que le puede importar a muy poca gente, pero lo quiero decir. Creo que son los concejales que menos conoce la ciudadanía. Cuando viene una elección... Menos conocidos. De la No, historia. de los que están... De los que están ahora. Salvo una concejal que fue reelecta. Pero D'Amico. perdón, está bien, sí, bueno, porque ya en realidad repite y porque además, bueno, es bastante extrovertida, digamos, en sus maneras. Pero, digo, usted, por ejemplo, yo le pregunto dos nombres de concejales de la gestión pasada. Ay, encima ahora que estoy medio quemado. Sí, bueno, Pedro Muñoz. Bueno, pero encima trajo uno muy actual, porque es diputado. Bueno, no, Pedro Muñoz diputado. Sí, claro, Diputado. diputado ahora. Ahora, Daniela D'Amico. Por eso, después, ¿quién más? Ahora no Bueno, puedo hacer por eso memoria. digo, o sea, Estoy quemado. Bueno, pero es es tal. tan enorme esa huella que han dejado en su paso por el Consejo Deliberante Lo peor de todo es que que yo he no hecho podemos nota. recordar sus nombres. Yo he hecho nota. Wilson Flores, perdón, que es el único que nunca Que le decía muñequito de torta. nunca pude entrevistar. Yo estaba tratando de recordar cómo se llamaba Wilson Flores. Se Flores. llamaba Wilson Flores. Wilson Flores. Profesor. Bueno, Aravena, perdón, que nunca había hablado y tampoco quería hablar. Que una vez fue enganchado por tránsito. Pero es el actual presidente del Consejo Deliberante. Claro. ¿Ustedes tienen pruebas de lo que dije? De lo que... No, Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo. Publicado. No. Yo lo que recuerdo en ese acto que hicieron ahí cuando descubrieron las estatuas, vamos a decir, de los presidentes, en el paseo ese de los presidentes, le tocó el turno a Jarque Aravena, tenía que descubrir la que era de Mauricio Macri y se negó. Se negó, no quería. Claro, no quería. porque Jarque Aravena tiene un pasado bastante violento contra la gente que no es de su palo político. Él fue el que le tiró una patada a Carlos Costa, a Eduardo Costa, perdón. Bueno, En una recorrida política que hizo Eduardo Costa. Es así. Como vos me preguntaste, yo me acuerdo. No, Mira, no, me está acuerdo bien. con pero me acuerdo de eso. no sé qué decir de eso, porque Es así, ¿no? Cuando él era no era conocido, era. evidentemente no lo El barrio 240, vecino. No sé si sigue viendo ahí igual, pero bueno, ha cambiado bastante. A mí lo que me deja el paso de Jarque Aravena por el Consejo Deliberante es, Cacho, no te pongas chupines. No. No. Bueno, sí, entiendo. Estoy totalmente a favor, ¿eh? Totalmente a favor. 43 minutos pasaron de la hora 21 y tenemos un día especial porque no es solamente es el anteúltimo programa, sino que además va a estar visitando los estudios de Radio Nuevo Día. Yo no sé si vino a la noche en verde todavía. Jorge Desde dice, que yo estoy, no, ¿eh? Por lo Jorge- menos, yo no sé cuántas entrevistas le habré hecho a Jorge, pero un montón. Pero acá creo que a esta noche en verde no vino, me parece. Claro. Así que va a ser la primera vez. Y además va a tener la misión de hacer de jurado. Porque hoy resolvemos esta historia que nos mandamos hace no sé No, cuántos bueno, meses. a ver, sí, que fue idea suya muy buena, pero que también usted fue quien la extendió. Exacto. Vos sabés que es un problema que yo tengo en lo doméstico, en lo cotidiano. Claro, vas pateando las Sí, cosas. pateo las cosas, la basura abajo de la alfombra, Es que hay que recordar que lo del auto, por ejemplo. esto empezó en agosto, Ahí está. septiembre. No alcanzó a llegar a la final por culpa suya este tema. A ver. Hoy tan solo estoy tratando. Quedará como un recuerdo esas letras tan facilongas y horribles de. No, ¿cómo es facilonga? Sí, horrible. Póngase a escribir una canción, o sea, una canción con acordes, es decir, una letra con canción, con acordes. No podría. Quedan cuatro bandas, 4 temas musicales, todos muy buenos. Exacto. Va a ser muy difícil. Bueno, Mire. ahí vamos a resolverlo con Jorge. Y ahí suena uno de los, creo yo que está llamado a ser, estar entre los dos mejores. Yo creo que sí. Dame aire porque si no me dan ganas de escucharlo al tema. Ese es uno, I'll Be There For You de Bon Jovi, por supuesto, como todos ustedes lo reconocieron. Jorge me dijo, después del programa, me dice, no, pero yo no llego al tono de John. Ah, no te preocupes, no vas a hacer I'll Be There For You vos, no te pedimos que haga los covers esos. Pero no estaría mal. Y algún intento podemos... Alguno que. Bueno, él pispeando y buscando
Él tiene un disco de cover muy bueno. Exacto, encontré ahí versiones porque él subió en su canal de YouTube Exacto. esas versiones de algunos temas, hasta de Depeche Mode incluso. Exacto. Yo le contaba la semana pasada, Somebody, un clásico de Depeche Mode, que es uno de los temas lentos más emblemáticos de Depeche Mode. Y canta Paciencia de Guns N' Roses. Exactamente. Que estuvo, no estuvo como Power Ballad, porque en realidad es más lento que estas Power. Pero bueno, una es Bon Jovi. I'll Be There For You era como cantado que esto iba a ser así, es decir, que iba a llegar a la final. Cantado. Cantalo. La otra Power Ballad que tenemos va a sonar dentro de unos instantes nada más, que es otro clásico también. Si hay una canción por la cual se conoce a Skid Row a nivel mundial y a esa voz tan fascinante y atrapante de Sebastian Bach, es precisamente esta balada, I Remember You. ¿Sabe, Tony, que yo esta canción la escuchaba no sabe dónde? Y piense, tiene un nombre de un programa de televisión de los 90, principio de los 90. ¿De principios de los 90? Sí, uno que se escuchaba mucho en la ciudad acá. ¿Un programa que se escuchaba de radio? Perdón, un programa que se Veía. un programa de televisión. La TV Ataca no. No, porque es antes que eso. Ah, programa chileno no. Exacto. Sábado Sábado Taquilla. Taquilla. No era muy Pasaban todos difícil. estos videos. En la segunda la pegué, no había tanto. Con el número uno, ese. Muy buen conductor. Sí, no, ni hablar. Bueno, ahí son realmente profesionales. Y ahí suena. Pregunté, este fue el tema que salió como disparador de este campeonato de Power Ballad. Fue por este tema el culpable. Exacto. Porque ¿qué decíamos o qué le preguntamos a la gente en ese momento? Era, ¿usted cree que esta balada de Europe envejeció bien? Y sí, la respuesta fue sí, envejeció muy bien. Por más que sonó hasta el cansancio como tantos otros temas lentos de aquella época, uno lo vuelve a escuchar y dice, ese piano, cómo llega a los lugares donde llega, cómo se respetan determinados patrones de la canción, realmente... Y lo que yo siempre digo y molesto, y en parte estamos de acuerdo, antes había como un talento mínimo que había que tener para cantar. No, sí, ni hablar. Y esto, bueno, eran grandes vocalistas también, ¿no? Aunque el caso de Jon Bon Jovi, de los 4 que llegaron a la final, se podría decir que es el que menos bien cantaba en vivo, digamos, porque la voz se le rompía. Sí, pero escuchá que viene. Y el que viene ahora es posiblemente igual Qué otro de bueno. los ganadores. David Coverdale al comando de Whitesnake. I should have known better than to let you go alone. It's times like these can't make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. Sin palabras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? No. Uno se ríe, quien solo se ríe es su... Igual esta canción nosotros ya la habíamos tirado antes de que empiece Sí. el concurso. Creo que incluso lo habíamos pasado antes. Por eso, claro. No, pero creo que 2 veces. Y además hablamos del video, de los videos esos, que justo fue una secuencia muy llamativa. La chabona con la que estaba David Coverdale estuvo como 2 años, hizo como 3 videos que todos recuerdan. No sé si no falleció esa piba, dijimos eso, me parece. Lo dijiste en el programa anterior. Había fallecido, sí. Y sí. Pero bueno, nada, eso quedó para la historia, digamos. Bueno, son estas 4 canciones las que acabó de tirar este Lobo. Vamos de vuelta entonces. Bon Jovi con I'll Be There For You del disco New Jersey, clásico disco. Decíamos Skid Row con I Remember You, Whitesnake. el segundo disco de Skid Row, sí, el segundo.
Después Whitesnake con This Is Love y Carrie con Europe, o sea, Europe con Carrie de Final Countdown, el disco, el tercer disco de Europe que todavía me acuerdo de la tapa. Exacto. ¿Qué es lo que distingue a Europe del resto de las bandas estas que mencionamos? Que son los únicos suecos. En realidad que son los únicos que no son yankees, digamos. Claro, tenés razón. En realidad no son... Sí. Digamos, son suecos, Son eso es suecos. lo que quiero decir. Después, a ver, Hair Metal, eso es lo que quería decir, en realidad, eso estaba buscando, tratando de ver el lugar para decirlo. ¿Por qué elegimos las canciones que elegimos? Y ya con esto cierro, ¿no? Porque, digamos, hay un montón de baladas de la época de los 80, ya sabemos, de los 70, de los 90, hay un montón de baladas. Pero ¿por qué elegimos lo que elegimos? Bueno, estas que se conocen como Power Ballads tienen, digamos, como una especie de época en la que se hizo, las que se crearon, canciones las que se crearon entre el 84, 85 y 91, 92, no más que eso. Sonaban más o menos de una determinada manera, tenían como una métrica, una forma bastante... Y la hacían grupos de glam rock o de glam metal o de hair metal, que es así como se lo conoce. De hecho, hay una serie que salió recientemente, que es de hair metal, donde sale, por ejemplo, Bret Michaels, Rick Rubin, hablando de toda esa época, digamos, gente de Cold Riot, de todas esas bandas que de alguna manera matizaron esa década, hasta que vino el grunge y con un martillazo les pegó y los dejó enterrados para siempre, o no para siempre, porque en realidad los trajimos de vuelta. Es decir, se hizo en una época muy específica y fue esa época, y de ahí es que tomamos todo lo que tomamos, y por eso fueron alrededor de una búsqueda de 50 canciones, quedaron, no sé, 30 y tantas, hasta que llegamos a estas 4 hace ya unos cuantos meses atrás, y hoy definimos con Jorge Aranda acá que va a ser las veces de jurado, además de cantar. Claro, y aparte son canciones que básicamente en lo que es la música es antes del grunge y del rock alternativo, por Claro, decirlo. exacto. Justamente ahí. Exacto, y ese movimiento fue el que enterró, digamos, la posibilidad de que sigan con estas músicas. Igual atravesados, Lobo, atravesados también por una serie, un montón de situaciones que están relacionadas con, bueno, eran jovencitos cuando empezaron a hacer esas músicas, bueno, casi todos hijos o parientes de personas que habían ido a la guerra de Vietnam y bueno, habían estado atravesados culturalmente por eso. Exacto, una juventud atravesada por todo ese tipo de flagelos, digamos. Juli, ¿quería decir algo? ¿Hiciste el ejercicio de consultar cuál le parecía que era la mejor balada power a la inteligencia, a ChatGPT? Vos sabés que... Lo vamos a hacer en vivo. Claro. Vos sabés, yo lo iba a hacer, pero... ¿Perdón, ya lo hiciste? Sí. Y muchas de las canciones que participaron de esta copa están en... No, mirá qué bien. No sé si la ganadora o la que ChatGPT considera la mejor. Le pedí el top 10. ¿Y qué te dio? Bueno, pero decilo. ¿Se los cuento ya? No, pero que... Me parece que tiene que definirse el mundial. Claro, y después. Para Claro. no influir, yo no quiero ser el Ahora, pero infantino. Está bien, pero yo me puedo fijar en ChatGPT y si El nos da Tapia, distinto. el No, ¿sabes? Tapia. Pará, vos te fijaste en ChatGPT. Sí. Yo me fijo en Meta, vos fijate en Gemini. Y te vas a tirar distinto. Seguramente. Me va a cobrar. No, Gemini es gratis. Es gratis, tenés bastante- razón. es bastante Tenés razón, bueno. es bastante buena, sí. Perdón, yo voy a pedirle las 10 a ChatGPT, le voy a pedir las 10, ¿verdad? Solamente. Bueno, yo lo que tenemos, digo justo el pie para decir tenemos función privatizada, que es la segunda parte de que le preguntaba a la inteligencia artificial sobre cine y que también lo usé para la música Sí. en el año en particular de cada una de las películas. Así que bien ahí, Lobito. Estás atento, Lobito. Bien. Y varias de las películas que salen o que se mencionan, porque le preguntamos básicamente cuál era la mejor película de cada década, Sí. son similares a las que hemos pasado o hemos comentado acá. Bien. Así que, mira que también ahí es polémica igual. Ya la vamos a comentar en función privatizada. Acabo de preguntarle a Meta. Vos dijiste que le preguntaste a ChatGPT cuál fue el número 10. No me diga el primero, el 10. El 10. Ya te digo. El primero están. No, acá. Beth, de Kiss. Beth de Kiss. Sí. Bueno, yo le pregunté a ChatGPT en su El momento. número 10. Mirá, yo lo que sí recuerdo haberle preguntado a ChatGPT es si Beth era considerado una power ballad.
me tiró que no, porque, bueno, y te daba acá una- le mintió. Cambió de parecer. Más veleta que. No podemos. Uy, justo llegó, mira. Llegó. Nuestro invitado. Sí, Paul Stanley. A mí me tiró Home Sweet Home de Motley Crue, el número 10. Pero bueno, ya no Pero se hay que ver parecen. cómo formularon las preguntas cada uno. Eso tiene mucho que ver. Claro, también. Sí, y si no tiene errores. También. Pero bueno, vamos a saludar a Jorge, que ya está en los estudios de Radio Nuevo Día. Usted dijo que tenía función privatizada hoy Sí. y ¿va a empezar con eso ahora? Yo diría que primero vamos a un corte y después volvemos y ordenamos. Perdón, pero... No, pero ahí vamos con música, si le parece. Tire lo que se le dé la gana. Bueno, tiramos. Hago Es lo porque que... son 56. Hendrix, hay uno que se llama Crossing Traffic, que es buenísimo, que me quedó pendiente de la semana pasada, porque la semana pasada se está cumpliendo un nuevo aniversario del nacimiento de Jimi Hendrix, 82 años, 82 pirulos. Hay un disco, digamos, entre tantos, bueno, y también hay muchos clandestinos, muchos post-mortem que salieron, pero Electric Land es un buen disco para escuchar a Hendrix, y este es un tema de ese álbum precisamente, que en cuanto Dios disponga, van a poder escuchar. Alias Lobo. You jump in front of my car when you know all the time that 90 miles an hour, girl, is the speed I drive. You tell me it's alright. You don't mind a little pain. You say you just want me to take you for a drive. You're just like so hard to get through to you. I didn't need to run over you. All I need to do is slow me down. I'm trying to get on the other side of town. I'm not the only souls accused of hit and run. Tire tracks all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. I didn't mean to run over you. All I need to do is slow me down. And I got better things on the other side of town. Yeah, yeah. Look out, baby. Coming through. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. Dicen que las mejores cosas de la vida nunca vienen solas. En estas fiestas 2024 lo confirmamos. Vienen con vos. Gracias por estar. Muchas felicidades. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? 2 escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M, Siguiendo la luna en su vuelta en bici. Amar Azul, En la noche me la paso divino. Trueno, Los Auténticos Decadentes, Airbag, Ulises Bueno, Que no digan mentiras sobre los Emaneros De una sinvergüenza. y qué personajes. digo con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. Mientras voy
No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwich y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del Río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Si no te bancás la inflación y los bajos salarios, tenemos un programa para vos. ¿Pensás que luchar vale la pena? También tenemos un programa para vos. Patagonia Obrera. Todos los sábados de 11 a 13 por Radio Nuevo Día 100.9. Y también nos podés seguir por streaming y a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Ya se puede oír obreros al poder y esa
la consigna que salimos a defender. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa del consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A. Escribinos al 420465 o por WhatsApp. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Para estas fiestas 2024, que la única sorpresa sean inolvidables momentos inesperados. Felicidades. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. La Noche Imberbe, un programa simple. La Noche Imberbe, música con un programa adentro. Everybody, let's have fun. 8 minutos pasaron de la hora 22 y ya está, por supuesto, en nuestros estudios el querido músico artista Jorge Aranda, a quien le vamos a pedir que diga hola. Buenas noches, ¿cómo andan, muchachos? Todo bien, Jorge, qué bueno que estés por acá. Gracias por no había, en el estudio ya lo conocías porque estuviste por acá un par de veces, o una por lo menos. Una vez, una mañana estuve. Exacto. Sí. Una linda mañana fue esa, un recuerdo también, me acuerdo todavía la canción que hiciste de Miguel. Sí. Así que, bueno, me quedó ahí. Yo estaba justo yéndome en auto y fue una linda experiencia, ese momento justo. Y bueno, nada, en formato acústico que van a estar, estaba viendo justo ustedes como Siva, en realidad, bueno, Juan, por una cuestión física, digamos, no puede estar tocando con ustedes todavía, o sea, no puede reincorporarse a la banda. Digo, histórico, Siva, estamos hablando como histórico, bueno, Jorge Aranda, que está con nosotros, Andrés Vivanco, el bajista, digamos, y Juan Mena, pero también está Rodrigo Antisol, ¿no? Se mantiene, Rodrigo, están todos. Hasta ahora nos aguantó. Hasta ahora, bueno, el que más aguantó en realidad. No sé qué pasa con los guitarristas, nunca nos entendieron. Sí, no te pasa la de Noel Gallagher que tiene quilombo con los bateristas, vos te pasa con los guitarristas. Se me van los guitarristas. Así que, pero bueno, esto, a ver, yo voy a chequear lo que es el flyer que me mandó Sandro, porque va a estar ese día también. Siga en formato unplugged, siga musicaliza ese Selector, ¿puede ser? Bueno, no sé. Fecha sábado 20 del 12, es decir, 20 de diciembre, dentro de unas semanas nada más, a partir de la hora 21, lugar Cervecería Yatén o Yateles. Magallanes 353, mira, más o menos por donde empezaban esos grandes recitales de Siga, cerca de Gran Lomo, ¿te acordás? Claro, enfrente de la escuela. Exacto. Legendario lugar. Donde hay donde tantas veces tocaron y
y con tanta gente, ¿no? O sea, bueno, que han quedado registrados hasta fotográficamente por la de Menta. La de Menta, también un gran suplemento. Sí, en esas épocas había como un circuito importante para tocar todos los fines de semana, había 3, 4 lugares. 24 años atrás estamos hablando, ¿verdad? Sí. Un aniversario, perdón, 25 ya van a ser. Claro, pero bueno, seguimos todavía. O sea, 25 años de ese momento que estamos referenciando, pero en realidad Siva viene mucho antes y también como Neurisma, que fue una parte breve en realidad, y ya rápidamente fueron Siva. Pero bueno, nada, no es por hablar de la historia, pero ¿cómo estás hoy vos, Jorge? Y bueno, recuperándome también tuve me operé de la cadera. Bueno, después tuve un problema en un oído, todavía lo tengo. Pero bien, siempre de vez en cuando sale una fecha así, seguir en actividad, seguir tocando. Más que nada por ahí, al no estar Juan, porque estar con Andrés, que también podemos encarar la música desde otro lado, por ahí no tan formato rock, ¿viste? Sí, como lo han hecho hace varios años. Yo recuerdo una experiencia también que tuvieron en el Rincón del Arte. No sé si no fue de las primeras experiencias con Andrés, solos ustedes. O sea, no es nuevo este formato para ustedes. No. Y está bien, está bueno también los temas que es con banda, transformarlos, hacer versiones. Con pianos, únicamente el piano y la voz, o con bases programadas. Reinventar los temas, por Exacto. Sacar la esencia. De canciones propias, que además mucha gente acá las conoce y las tiene. Sí. El otro día yo te mandaba un mensaje cuando estaban tocando en este formato, porque me mandaron un video, sabían que yo no podía ir, pues estaba en Río Turbio, entonces me lo mandaron a la madrugada. Y escuchar en el momento, cuando hicieron No Dejes, ese tema tan emblemático para un montón de gente, como tantos otros, pero en particular ese, por el formato que es ya acústico de por sí, y sonando ahí, la gente cantándolo, vitoreándolo, realmente no es que pasa todos los días algo así, fue algo muy lindo. Claro que sí, porque por ahí uno se olvida o no se cree muy relevante a la hora de presentarse, ¿no? Y esa noche justo yo me había olvidado la letra. O sea, no fue a propósito. Que dije, claro, a ver, mi público, quiero que cante mi canción, a ver cómo canta. No, me había olvidado y preguntaba, che, ¿alguien la conoce? Y ahí uno empezó a cantarle y bueno, una emoción total, porque yo no espero eso. ¿Entendés? No, y además, bueno, uno conociéndote y ese grado de... Conociéndote... De irónico y de cínico que tenés a veces... Cualquiera era bueno, más chico por ahí. Claro, bueno, pero cualquiera podía pensar, este quiere que cantemos. No, ya pero no fue así. No fue así. Se fue con la anestesia de la operación de la cadera. Se fue, sí. Hace como 5 o 6 años. Ahora, el tema de la operación del oído, por ejemplo, ¿eso te está permitiendo, o sea, habías perdido una parte de la audición, me decías? Y el 50% casi. Es mucho eso. Es mucho, y sí, porque... ¿Pero mucho tiempo llevaste así? Y Pablo, un año casi, venía como fallando, hasta que me hice ver. Pasa que a mí me gusta escuchar música, ¿viste? Y no podés... Bueno, como vos te gusta el cine, lo mismo que se te disminuya un ojo, la visión de un ojo, ¿entendés? Yo pensé que lo peor para un músico era no poder cantar, más que no poder escuchar. No, si sos músico y escuchás más la música, no, es el oído. Es peor. Es lo peor. Pero bueno, espero que ¿te asustaste en algún momento cuando veías que la cosa se estaba complicando? Y sí, porque además vos venías de la otra operación, digamos. Claro, pasa como te decía, que el oído es delicado. Todo es delicado. Pero yo, esta la pasé mal, pero la pasás, pero lo del oído es otra cosa. Claro. Y vos decís, bueno, porque escuchamos música, o sea, ustedes músicos, además sos un melómano, ya eso lo sabemos, pero digo, ¿en auriculares? ¿Con auriculares? Sí, mucho. Auriculares. Para no molestar al resto. Y pero también, incluso yo había invertido había juntado un mango para comprar esos equipamientos 80, 90, ¿viste? Tipo vintage, los equipos técnicos. Sí, que yo te he visto con bandejas y todo. Sí, que son tremendos equipos armatoste. Con una fidelidad, eso. Aparte me gustan mucho los vinilos, así escuchar vinilos en eso es como que le da una sensación especial
oír la música, la experiencia, ¿no? Bueno, y estabas en esa historia y de repente empezaste a sentir que algo estaba mal. Claro. Pero bueno, hay que llevarlo. Y bueno, y eso derivó en ese estudio y una operación. Salió todo bien, evidentemente, la operación, y vos estás recuperando de a poco la audición. Ahí. Claro, tengo que seguir con tratamiento, pero pasa que eso corría riesgo de extenderse por el cerebro y todo eso, una cosa media jodida. Así que lo principal ya está, limpiaron toda la... Contenerlo y que no se complique más. Claro. Esto ahora empezamos otra vez, pero tranqui. ¿Y hubo alguna recomendación? Tipo, no escuches con auriculares, mantenerte al margen de eso. Y no escuchar a los piojos por ahí. Pero no decís, ya sé. Menos mal que dijiste que se te había... Yo sé por qué lo decís, Cada tanto vuelves. ¿Viste? Hay pantallazos. Pero si tu parámetro en los piojos, me imagino que de ahí para abajo no tenés que escuchar nada casi. De ahí para abajo. No, es un chiste. No. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el Indio Solari acerca del rock nacional? Que dijo en una entrevista que no le gustaba. ¿Qué te vas a tirar la lengua? No, bueno, yo sabía que iba a decir eso. Dijo que era como el rock nacional que no lo escuchaba porque le parecía que eran como boleros rápidos o algo así. Nada que lo que diga el Indio Solari. Sí, suponía que era una posibilidad. Tipo Casella con Iorio, ¿te acordás? Bueno, pero... ¿Y qué opinaba de la cumbia? Y el otro que arrancaba. Que en esta situación vos serías Iorio, ¿me estás diciendo? Y vos sos Casella, no sé. Jorge, bueno, a ver, canciones. Bueno. Trajiste acá como si fuera... Mira, no tenemos un... no te olvides que también tenemos lo de las Power Ballads, te vas a tener que quedar por eso, porque estuviste bastante activo en algunos momentos del año con eso, más a te quedar una aplicación. Momento de indignación, momento de... Sí, a mí también me pasó, comparto. No, pero indignación no puede estar diciendo esta huevada. Ya lo conozco, Jorge. Bueno, hay que llenar horas y horas. Está bien. Pero bueno, decíamos 3, o sea, no. Una cosa que me llamó la atención en todo este tiempo, yo no te tenía tan futbolero, che. Sí, ¿sabes qué? Cuando me agarró lo de la cadera, bueno, tuve que estar postrado mucho tiempo. Y me enganché con los programas de fútbol. Era un poco futbolero, sí, pero... Mínimo, casi. Por ahí Juan siempre se me ríe porque dice, vos, futbolero, ¿de dónde? Claro, Juan sí. De futbolero. ¿Y Andrés? Y también nos agarró así a los dos. Pero sí, empecé a ver eso y me enganché. Me enganché con los equipos, con los programas de a tal punto te enganchaste que a Riquelme lo puteas todo el que puede. Sí, porque bueno, me está tirando la lengua otra vez. No puede ser que las cosas que hace. Pero bueno, como ídolo lo separás. Pero como futbolista fue el mejor, pero como dirigente pará, te vuelvo a escuchar hablar. Todos le tienen miedo, ¿viste? Eso es lo que no soporto. Ahora. Conmigo, pero señor Riquelme, ¿cómo, señor? Y llevando la música, ¿qué te indigna así tanto como...? Pero de lo actual. En una entrevista escuché que te hizo Miguel Hansich, dijiste hace 4 años, creo que fue. En la pandemia te hizo una entrevista. Dijiste, estoy escuchando Body Count ahora. Que es una banda de los 90 que no tiene nada que ver, rap metal, con lo que vos haces, pero que, yo qué sé, soy influencia. ¿Qué estás escuchando ahora? Y ahora estoy descubriendo bandas, por ahí no sé si ustedes, bueno, supongo que sí se ponen con el... Sí, el playlist, o sea, bueno, el ¿cómo es? De Instagram, cosas así, por ahí sale. Los reels y todo eso. Sí. Sale por ahí una banda. Sí, es verdad. En medio de la foto de Yuyito, de Noemí Alan, te sale. O de Javier Milei. Y hay muchas bandas. Muchas bandas que nadie conoce, que no van a ser conocidas, no va a salir en revista, ¿no? Porque ya no son como en revista. Pero hay muchas bandas nuevas que están buenísimas. El otro día, de hecho, me pasaste por WhatsApp uno que es muy bueno y intuyo que viene por ese lado también, ¿no? Que es lo de un cover de Smashing Pumpkins hecho por Howie Mandel. Yo no lo reconocí hasta que no son los bichos, está totalmente cambiado, una versión realmente, bueno, pero estaba Billy Corgan ahí metido también, bueno, después se enganchó, sí. Claro. Ese tipo de digamos, de videos, ¿te gusta
O sea, y música, te gusta explorar. Vos siempre fuiste muy de los 70, muy de escuchar rock sinfónico, rock progresivo. Eso se mantiene igual. Sí, siempre. Inalterable. Cuando eso de chico, por ahí, más que nada escuchando la música de mi hermano, de mayor, escuchaba eso y era una cosa de loco. Volvés siempre cada tanto a ese lugar. Siempre. Por eso me embola el hecho de no escuchar bien, porque era un disfrute antes de tratar de poner un vinilo así de 10, que son disco doble y trae 4 temas, ¿no? Mira, justamente, ¿a vos te gusta Genesis? Uy, me encanta. Phil Collins, particularmente, igual te gusta. Sí, bueno, Phil Collins es uno de los mejores bateristas. Está bien. Pero el otro día vi una declaración, que en realidad no debe ser de ahora quizás, pero donde él planteaba que la banda que más odiaba de los 60, los 70, era Emerson, Lake and Palmer. Ah, ¿sí? Sí, que no le gustaba porque parecía que era todo igual. O sea, él disfrutaba de todo lo que disfrutás vos, seguramente, pero bueno, le parecía que no, esa banda. O sea, algunas bandas eran muy zarpadas, muy autoindulgentes por ahí. Por el tipo, se estaba en Kate Emerson, en un show, en un festival, pidió especialmente un piano que se levante y que gire. Y él estaba atado en el piano e iba girando con pirotecnia que salía de las patas del piano, no sé qué, cosas así. Cosas muy, viste, Sí. ya se iban al carajo. Sí. Bueno, pero en los 70 tuvo esa forma de ser y se peleaba para ver quién era. El piano, 40 minutos, él tomando una tocata Sí. de no sé qué, de bajo, no sé, bueno, cosas súper... No, y además Por muchas eso llegó el chicas. punk, ¿no? Después. Sí, algo Llegó lo el simple. punk y- Dijo, nada, a la abrió mierda con todo. esto. Exacto. Y es verdad, bueno, eso está dentro de la historia, se toma de esa manera. Los mismos punkies de aquella época decían, basta con esto. Y bueno, nada, patearon el tablero, digamos. Y bueno, me parece similar lo que con los Sex Pistols, con todas esas bandas de Rantino Puente de los 70, también pasó, hablando de las power ballads, mirá, con Nirvana, con Claro, con todas las... heavy metal, bien. Exacto. Wise, ¿viste? Los modelos, Exacto. el pelo así, llegaron estos. De hecho, Eddie Vedder, dice, a Motley Crue igual lo contrabardea al día de hoy, lo bardea. Eddie Vedder, que me llama la atención de eso todavía, porque en realidad, viste, vos decís, bueno, al principio es entendible, vos venís con otra historia, Pearl Jam, bueno... Claro, pero que siga... Pero que siga hoy, 30 Es años raro. después, es medio raro, pero bueno, porque creo que todos los demás sanaron un poco eso, pero a él le quedó la herida abierta. Bueno, ahí vamos con una de tus canciones, Jorge, o con la que nos trajiste, no, que en realidad no es tuya, es de Javier Martínez, me parece. Estás festeando ahí. Ahí la vi, mirá. Qué groso esto, grábenlo, chequéenlo, bueno, está en YouTube, así que... Bueno. Si querés te apago la luz y... No, mentira. Empieza. Se prende Gimonte. Cuando se enciende la luz... No, se enciende la llama, era. Bueno. ¿Le damos nomás? 1, 2... Va. Una casa con destinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. Entre humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín con mi perro no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar o conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más, sin tiempo de mirar un jardín bajo el sol antes de morir. Me preguntas qué hacer, una
simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir. Para ganar o empatar, prefiero sonreír. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué? ¿Para qué complicar? Gracias. Grande. Decíamos, Una casa con 10 pinos, un tema fundacional de nuestro rock nacional o del rock argentino, como quieran decirlo. ¿No? Y que, sí, no, claro, y con qué edad la hizo Javier Martínez, con qué era jovencito cuando pudo describir mucho de lo que sienten no solamente jóvenes, sino también cualquiera de nosotros como adultos que somos. Y Javier Martínez, que justamente este año se nos fue, al igual que Willy Quiroga. Sí. Hay un mirar para atrás en el rock argentino, Jorge, en tu caso. Digo, si hay un mirar para atrás también, digamos, cuando pasan estas cosas, digo, ¿no? Este año se nos fue Javier Martínez, Willy Quiroga. Eso, digamos, de alguna manera, el conocimiento de esas noticias te lleva a vos a volver atrás y escuchar a esos exponentes de la música argentina, o en realidad siempre han estado en vos y cada tantos... No, siempre los escucho. Obviamente que es una noticia así chiquitita abajo de todo, o sea, por ahí no es muy relevante, eso es una lástima. Que personas tan importantes fundaron el rock. Y hay otros que no tanto, que son de renombre, como el que mencionaste recién. Sí, es importante. Pero estos fundaron todo de la nada, absolutamente de la nada. Y son, como te decía, noticias que sí, murió y pasamos a la otra noticia. Lo de Javier Martínez igual tiene un valor extraordinario también, porque nadie hacía nadie lo hizo tampoco después, ¿no? Ese blues bien urbano, bien y con letras tan profundas, pero también urbanas, ¿no? Y viste, cuando a veces la urbanidad no parece tener tanta profundidad, y Una casa con 10 pinos es esa canción que realmente describe algo que cualquiera de nosotros, como decíamos, puede sentir, ¿no? En lo profundo, pero también incluso, bueno, en lo cotidiano, lo doméstico también, ¿no? Todo el tiempo está esa imagen recurrente de la soledad, del cansarse del mundo, de ir a uno mismo. De tanto ruido. Exacto. Y ruido, cuando uno dice ruido, se refiere a todo, ¿no? Política. Información, política. Vértigo digamos, de tránsito, o sea, de transporte, de todo, ¿no? Todo lo que encierra una ciudad. Y bueno, y lo de Willy, que pasó más recientemente, digamos, también, bueno, ¿no? Impacta de la misma manera, aunque, bueno, yo igual esto lo decía, Ricardo Soule es, digamos, quizás el letrista más importante, digamos, y Willy, bueno, el tipo que siempre estuvo, ¿no? Ese obrero que estaba ahí siempre, acompañándola. Delirio de estos tipos de hacer la Biblia, hacer un disco basado en la Biblia, o sea, apuntaban allá y aparte le salió, o sea, no era piripipi. No, y además siempre está ese planteo, ¿no? Cuando uno vuelve a eso, decir, bueno, ¿qué hubieran hecho estos tipos? ¿A dónde hubieran ido a parar si hubieran tenido otra tecnología para poder llegar con otro sonido incluso más allá? El reconocimiento que hubieran tenido. Pero bueno, estaban muy adelantados, ¿no? O sea, o el mundo o la Argentina no estaba preparada para hacer soporte de eso. Pero realmente es increíble los valores que tiene la República Argentina. El otro día, bueno, ahora está para salir una entrevista a Billy Bond, digamos, en Gouras Music. No sé si seguís ese espacio de streaming del pibe que tiene la clase de guitarras. Escuché extractos del reportaje de Billy Bond. Claro, porque en realidad estaba para salir hoy, creo, el reportaje entero. Pero él también entrevistó este año a Willy Quiroga y a Soule, o sea,
justo... No estaban peleados, ¿no? No, sí están peleados. Soulé y Willy estaban peleados. Y aún así, bueno, Soulé puso un escueto comunicado ante el fallecimiento. Un compañero de la vida. Es una cagada cómo se llega a eso, pero la verdad es que bueno, nada, es lo que pasó. Y bueno, y ahora Billy Bond, que, bueno, él plantea, seguramente lo habrás visto, esto de que no es lo mismo. Vamos a escuchar, esa entrevista hay que verla y escucharla, pero ya está planteando de antemano que no puedo ser yo el mismo que era en los 70, o sea, lógicamente que no. El gordo forro. El gordo forro cínico decía, claro. ¿Cuánto de Jorge hay ahí? Los gordos cínicos, los dos. Bien, Jorge. Yo me distraigo porque en el fondo vos no lo estás escuchando, pero está justamente esa noche que está sonando el tema de esa noche. Pero no, bueno, ¿qué otra cosa tenés para compartir? Bueno, voy a hacer una canción, se llama mía, se llama Devastación. Ahí. La forma en que el flujo olía tan mal fue profecía, después realidad. En tu entrepierna un ángel pudo ser como Dios, ser como yo. Gente de mierda, que se mueran ya, o que me mantengan, para eso están. Estoy desnudo, mi piel enferma, amándote, odiándote. Nunca podré olvidar tu extraño amor, hasta que el próximo cuerpo se abra a mí. No soy Horacio, tampoco Andrés, no soy Carlos, estoy al revés. No quiero morirme sin antes verte y hacerte pagar, hacerte pagar por tanta mierda que dejaste en mí. Tan frágil fue, tan frágil fue. Nunca podré olvidar tu extraño amor, hasta que el próximo cuerpo, hasta que el próximo cuerpo, hasta que el próximo cuerpo se abra a mí. Se abra a mí, se abra a mí, se abra a mí. Un resbalón por ahí, pero bueno.
Un resbalón no es caída, un tropezón no es caída. Y ¿qué opina de la letra? Que uno que no muy... O sea, ¿Qué opina de la corrección? Yo lo que creo... Mira, yo no te juego más de que te pedía tacho de miel. Y bueno, esto es una historia que tenemos nosotros en realidad. No sé si vale al caso tirar. ¿Vos te acordás algo de lo que te pedía cuando tocaban hace 25 años atrás? Tacho de miel era una fija cuando estábamos en Decobar, me acuerdo. Era una joda, pero en realidad no era una joda. Creo en el cero de ver todo negro. Así empieza la canción. Nunca más la hiciste. No sé si es por culpa mía que nunca más la hiciste. No, porque no me gustaba mucho. Ese fue el segundo tema que hicimos, creo. Primero. No. Sí, fue uno de los primeros, realmente. Y lo dejamos atrás porque no cerraba mucho. Pero a mí siempre me gustó, bueno, ya te lo he dicho, ¿no? El tema de las letras, la profundidad en ocasiones, o sea, tirar la mierda que está guardada adentro, en esos momentos en los que se desata algo dentro de uno. Pero también el lugar para la belleza en las canciones es muy importante. La libertad de decir lo que quieras. Salvo que seas muy zarpado y que si eso insultes a una comunidad o lo que sea. Pero si no, yo creo en la libertad de decir lo que quieras. Porque hay un contexto. No es una conversación normal que estamos teniendo, una opinión normal, sino hay un contexto artístico atrás que yo creo que te permite decir ciertas cosas. La otra vez, por ahí, no sé dónde leí que bardeaban a Roger Waters y pasaban la parte de The Wall que les está haciendo de un nazi. Sí. Y decían, mirá, este es Roger Waters. Claro. No es Roger Waters. Está haciendo una representación de algo. El tipo no piensa eso. Pero como está lleno de idiotas que creen que la persona esa es eso, todo el mundo lo condena. Sí, mirá, esto, que lo otro. Es la obra, no el tipo. No, y no solamente eso, sino que, bueno, estos tiempos, esto está dicho ya hasta el cansancio, ¿no? El tema de las redes sociales y demás, es como que todo el tiempo eso lo exacerban de tal modo, digamos, que bueno, nada, se quedan con eso. Muchos que no conocen, digamos, o que no pueden pensar con libertad sobre determinadas cuestiones, y bueno, se quedan con eso y pasan la página y siguen, porque es toda una rueda que va girando todo el tiempo, como que se ha perdido el poder de la reflexión. Mirá que nosotros cuando éramos más jóvenes pensamos que eso se estaba perdiendo, o que se había perdido. ¿Qué queda decir de los tiempos que corren? Y sin que esto necesariamente en su todo sea peor que aquello, ¿no? O sea, porque uno no está de acuerdo con eso. Yo por lo menos creo que conservo, o estoy de acuerdo todavía, a mis 50 años, con lo que dice Spinetta, que bueno, todo tiempo pasado fue peor, digamos. O sea, de alguna manera, a ver, como para decir, bueno, lo que viene tiene que ser mejor. Y también hay un mensaje también que puede llegar a ser bastante, creo yo, necesariamente optimista. ¿Qué nos queda si nos hundimos en el pesimismo absoluto, ¿no? Que evidentemente el mundo todo el tiempo nos tira esa, ¿no? Pero bueno, uno tiene que salir a hacer lo que le gusta. Y pensar por sí mismo, no darle mucha bola al bombardeo constante de corrección política, que no puede decir esto, esto no, esto sí. Déjame decirlo a mí. Y después, bueno, están las consecuencias, pero es como muy asfixiante eso. Aparte, esa falsa corrección política se está transformando en fascismo por ahí. Por ejemplo, que no puedes pensar esto, no puedes decir esto. El tema de las cancelaciones que vinieron últimamente. Ni hablar. Cosas así, pero está en uno discernir. No que el otro te diga lo que es o lo que no es. Vos decidís. Igual hay... Siempre fue así. Sí, pero hoy en día el tema de las malas palabras, todo el tiempo hoy, en estos tiempos que corren, digamos, también tenemos una figura presidencial que baja esa línea, ¿no? Todo el tiempo es como que se está llenando de malas palabras y de mierda y de todo, ¿no? Yo no sé cómo lo estás transitando vos eso, porque uno, digamos, la puteada la utilizaba cuando la tenía que utilizar, o pensaba que era así, como se tenían que hacer las cosas para que tenga un efecto. Y de repente... No, me pasa de triste porque eso exacerba al loquito que quiere canalizar su bronca por cualquier lado y admira a este tipo y dice, está bien,
patea y después un tipo, flaco, sale a la calle y te mete un palo en la cabeza. Claro, si Pero lo hace no, si lo hace el presidente, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Claro, o este tipo me liberó para que yo descargue mi bronca como él Me descarga dio la suya. carta, claro. Pero igual no es unilateral la cosa No. es varios, no es este presidente, también el anterior, el anterior, el anterior. Es Me algo parece. que se viene arrastrando de generación en generación, Y sí, seguramente. yo creo que sí. Ahora está exacerbado porque, bueno. Claro, ese es el tema, la exacerbación. Mucho sentido de. La exaltación del yo, mirá. Mirá vos, qué lindo título para una canción. Lo vas a tener en cuenta, ¿sí? Y uno de los mejores, en vivo. Te quería preguntar por esto que tiene que ver con la banda y por los momentos, ¿no? Hemos hablado tantas veces y cuando comenzaban a mitad de los 90 y ahora, suerte de estar vivo, diría Miguel Cancich. Eso como primera medida, pero digo, ¿sos de mirar para atrás y ver el camino transitado, el camino recorrido hasta ahora? No mucho, no. Pero cuando lo transitas de alguna manera, ¿qué imágenes tenés? O sea, ¿qué cosas buenas rescatás? ¿O qué cosas rescatás? Mirá, algo raro es que hay muchos de los 20 a los 30 y algo que no me acuerdo mucho qué pasaba en mi casa o qué pasaba en otro lado. Estaba totalmente imbuido en la música y en el grupo, ¿no? Y éramos así como muy, muy unidos y estábamos y como que lo todo más el no tiempo importaba. planeando. Claro, lo demás no tenía, en su momento lo tenía obviamente, pero era como que se descartó eso porque yo estaba en otra cosa. Y no, la verdad que no. Siempre hay alguien que dice que le gusta la música, que éramos buenos, que somos buenos, qué sé yo, pero por ahí no. Como que da un poco de vergüenza, pues no sé si están así. Pero si el otro lo dice, está bien. No creo que estén tan equivocados. Y tampoco yo creo estar tan equivocado. Estamos en el lugar que tenemos que estar. Porque, y te queda más hilo en el carretel y más canciones también para compartir. ¿Crees que una más? ¿La última? Sí. Si te quieres, sí, todo bien. Después tenemos que cerrar el concurso, así que ahí nos metemos en otra historia. Dale. Esta mía se llama Lejos de acá. Tenerte acá otra vez es como regresar al útero, casi como estar metido dentro de un capullo inmaterial. Que tan muerto está tu espíritu cristal, pena corazón. Que tan lejos te llevaron esa vez que ya no podés volver. Decime si me odias o me querés. No, nada significaría que te da igual que un ángel muera hoy. Hoy prefiero estar así, en la quietud, al verme alucinar bajo los efectos de esta ensoñación que nunca acabará. Aunque trate de encontrarme, ya no sé dónde más buscar. Que tan lejos me llevaron esa vez que ya no puedo volver. Decime si me odias o me querés.
te da igual que un ángel muera hoy. En realidad nada es real fuera de mi cama, y ya no sabes, no quiero estar con gente infame, ya no pidas, no hay nada que yo pueda darte, ya no llores, tus lágrimas son descartables, ya no poses, tu máscara se quiebra y la verdad es que nunca estuvo en realidad. Largo, ¿cómo te...? Mira la canción por ahí. No, largo, digo, letra para cantarla, así, no, no fue quizá la... Este lo tenés en tu canal de YouTube. Claro, tengo la memoria. ¿Qué te iba a decir? No, vos sabés que veníamos jodiendo con Somebody de Depeche Mode. No, te pido que la hagas ahora. No, imposible. Pero podemos pasarlo, buscarlo en YouTube y después tirarlo. Quédate acá con nosotros porque vamos a hacer lo de las Power Ballads. O sea, mucho para decir y se arma. Jorge, ahora viene la parte cínica de No. este corderito que escucharon recién. ¿No? Con este hombre de paz y amor con su guitarra. Claro, exacto. Hay 4 canciones, ya te lo voy adelantando. Para vos que estás del otro lado, antes de ir a la pausa, digo, vamos a hacer que se acomode con los auriculares y todo porque hay que escucharlo. Pero ya le voy diciendo, decíamos, I'll Be There For You de Bon Jovi, teníamos I Remember You de Skid Row, What's Night, que ya sé que Is This Love, y Carrie, Europe. Pero hay que escuchar, o sea, estás bien para escuchar, ¿no? Con los auriculares. Sí. Bien. Y que vamos a las apreciaciones de un músico, ¿no? No es lo mismo lo que opinamos nosotros lo que digan. Exacto, porque nosotros hemos hablado hasta el cansancio de estas canciones, pero no es lo mismo. Igual hay que creerle la mitad. Eso es verdad. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con Jorge, pero ya en otro tramo del programa. Venís acelerado, tranca, llegó la noche imberbe. La magia de la Navidad llega con sonrisas, regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol,
te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Hola, ¿cómo estás? Vení, subite al vagón de la alegría. Sí, en Tren de Escape nos escapamos a la diversión. La música y las entrevistas. Florencia Terrón, Alejandro Benítez y Nico Zen te llevan a Nuevo Día en el 100.9 de 15 a 17. Tren de Escape. Tren de Escape. No te escapes, quédate con nosotros. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas.
Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20, o en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados de 15 a 20 con las más variadas propuestas para vos. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, sahumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Y está abierto todo el año. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis, 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Cabisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis, 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz.
Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. Canciones de Navidad para llenar tu corazón de alegría y paz. Canta con nosotros. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. La Noche Imberbe. A las 0. Muy bien, ya es la hora 23, un minuto, y es el momento, en este capítulo número 77, que tendría que haber sido destinado al punk. Mira, el 77, Sí. no lo digo por ataque, lo digo por el movimiento de los 70. 37 de la segunda temporada. Claro, exacto, 37, pero la suma total da 77 de La Noche Imberbe, que decíamos es el anteúltimo programa, por lo tanto es una novedad, pero bueno, la semana que viene estaremos haciendo el último, y si Dios quiere... ¿Qué? Algo nunca dicho, si Dios quiere. Sí, nunca he dicho en la radio sobre todo. No, sí, bueno, pero hay que ponerle un nombre a las cosas, ¿no? Renovación de contratos. No venía por ese lado, en realidad, venía por el lado de la creencia, ¿o no? No vamos a meternos en ese terreno. Pero, digo, si hay un Dios Padre Todopoderoso, veremos si estamos el año que viene. O no. O no. O no hay padres todopoderosos. Exacto. Acérquese un poquito más al micrófono, Jorge. ¿Sabe usted que ahora viene un momento cumbre? Y habíamos dicho que esto había nacido, los primeros programas en realidad, más o menos, antes del invierno casi te diría, por una soncera. En realidad estábamos haciendo chistes. Y bueno, nada, salió la posibilidad, entre otras cosas, de preguntarle a la gente si había envejecido, ¿qué le parecía? Si había envejecido bien o mal una canción que era Carrie, de Europe, que tantas veces sonó, de que somos chiquitos, digamos, hasta la actualidad, cada tanto puede sonar, aunque ya obviamente no es con la regularidad que se escuchaba en los 80 o en los 90, pero bueno, y la verdad es que sí, la mayoría decía que había envejecido bien, y la verdad que estaba bueno como para armar no hay un campeonato en ese momento, no se pensaba eso, pero sí hablar de esas canciones que durante una etapa muy determinada en la historia de la música, digamos, se hicieron, y que cumplieron, ¿no? Cumplieron como su función en ese momento, y ya nunca más nadie, nada de eso. Y son las power ballads, el heavy metal, como decíamos, de estas bandas que durante los 80 y parte pequeña de los 90... ¿Quién no habrá bailado en el boliche? ¿Usted bailó esa? Sí. Por ejemplo, ¿cuál recuerda haber bailado? Carrie. Esa misma. Justo. Entonces usted sabrá que no ha pasado de moda. No salías mucho. Los lentos. No, yo la miraba pasar. O sea, no me extraña mucho tampoco, ¿no? Y si, ¿qué podías hacer? O estabas ahí o estabas ahí. No había mucha forma. No, si yo estaba con vos. Estábamos en la barra mirando. Sí, y con Jorge Palma, que aprovecho para saludarlo, que está escuchando. Y tantos otros, y Raúl también, que está escuchando. Saludo grande a Raúlito. Siempre del mismo lado del espectáculo, ¿no? De ese lado. Mirando, qué buenos temas, ¿no? Nosotros, no, déjame escuchar este tema a mí. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, eso era lo que sonaba. Y hay 4 canciones, ya lo venimos diciendo hasta el cansancio. Y hay que elegir una, che. Lo que sí no va al premio, porque... Y esta es una de ellas, que estás escuchando de fondo. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar los micrófonos abiertos, pero que suene la canción, y vos, cuando tengas ganas de decir algo, decilo.
Qué gran canción. Increíble esta canción. ¿Querés mate? No. No, gracias. ¿Qué tenés para decir de esta canción? Bueno, algo ya dijiste. Y ustedes describieron en su momento todos los elementos que tiene que tener una power ballad. Esa intro, viste, de acústica. Y después que sube, ahora sube. Sí, como que mantiene el tono de la voz. Claro, las notas, y explota. después explota. Bueno, no te lo voy a decir a vos, vos sos músico. No, pero están los ingredientes muy bien puestos. Son grandes canciones. Por Pero eso- para vos esta es la que más cumple. No, pará, todavía falta escuchar No, le el resto. pregunto. No. Pero por ahí ya tiene una idea. Esa pregunta que tengo que hacer, se la tengo que hacer al final. Idea preconcebida. Es una salvedad, por ahí dos quedaron afuera, cortitos. Save Me de Queen. Pero vos decís que como por balad, o sea, tenía que ser una banda de heavy metal. Ah, ok. Un Claro, requisito, ok, claro, ok. que yo le decía que habíamos quedado en eso, pero Lo que pasa es que si lo no que era. queríamos era muy grande. era- es verdad. Sí, se extendía demasiado. Yo estaba a favor yo tenía tu idea igual, pero pasa que eres muy extenso. Está ¿no? bien, pero Tenés pará, 500 canciones. De cara a lo que viene, ponele, ¿cómo hacemos para incluir eso? Ponele? El año Claro, que viene, ponele, claro. porque ahí sería entrar en un universo muy amplio. Sí, bueno. Pero bueno, hay que ver cómo se puede hacer. Esto parecía igual un universo muy amplio y al final quedó acotado a tantas cantidades de canciones. Y bueno, Still Loving You de Scorpions. Quedó afuera. Muhammad Ali de las Power Ballads, me parece. Sí. Más allá de que a mí no me gusta Scorpion, pero tenés razón. Que Eso es innegable. Iba a decir, hay muchas, paréntesis, ¿no? De bandas que no me gustan para nada, pero que tienen una canción que está buenísima. Claro. Por ejemplo, nada que ver, ¿no? Pero que se podría aplicar, que no estuvo porque no es Power Ballad, pero bueno, Crying in the Rain, que es una versión de Ja. Que es, Crying in the Rain. Sí. ¿Que te gusta ese tema? pero digo, es un tema que cualquier... ¿Por qué no está? ¿Quién lo hace? Ajá. Ah, ok. Ya sé. No, pero la verdad que a mí no. Pero eso. Bueno, está bien, no nos desviemos de las porras. Bueno, entonces, consideraciones. Bon Jovi, seamos objetivos con lo que estamos diciendo. Cumple todos los requisitos para el romance. Bien. Y la que viene entonces, esa es, ¿cuántas es? Pará, de 1 a 5, suponiendo que 5 es el puntaje mayor, ¿cuántas estrellas le das? ¿Cuántos tonines le ¿Cuántos das? arandas le das? 5. 5 arándanos. 5 arándanos. 5 arándanos. 5 de 5 es mucho. Ojo. No, si ya se fue a la mierda, ¿cómo hacemos para bajar esto? Bueno, es difícil. Entre esas dos está muy difícil la cosa. A mí a Kansich le gusta mucho esta canción. ¿Ah, sí? Mirá, qué bueno que Por ahí empezamos, por ahí nos juntamos en una cena. Bueno, empezamos con Neil Young. Sí, claro. Y a las 3 de la mañana Sí. empiezan a sonar, sonar otras cosas. Sí. No reason for you to cry. We've been through this before. In every time, in every season, God knows I've tried. Lo que pasa es que estaba subiendo de una manera. Get to see it in my eyes. With this life Ahí viene el estribillo. Hacemos otra de los costados. Claro, sí, para los costados. Sí, y prender el encendedor. Muy bien. Bueno, ahora está en un estadio, pero no, ahora no le podés prender un encendedor a una señorita en la cara. No, Estamos hablando de ese momento. bueno, perdón, no. No, yo creo que estaba hablando de eso, no sé, capaz que no. Eso mismo estaba hablando. Y ahí después vuelve. Sí, Claro, es de lo mejor. Es claro, es que es el tema. Es muy. Después la de Bon Jovi lo que tiene comparativamente con esta es como más energía, quizás, más histeriqueo, si se quiere. Esta tiene otros. Claro, es como sube y baja. La otra va subiendo y subiendo. Sí, sí. Yo digo histeriqueo para utilizar un término que pueda entender la gente. Qué sé yo, se me ocurre. Bueno, pero estas 5 arándanos también. Sí, sí, sí. Qué cagada, ¿eh? No, va a estar complicado. Yo te dije que iba a ser difícil. 4,5. No, 4,5 a Carrie. Sí. Bueno, entonces lo que nos queda sería Skid Row con I Remember You, que en realidad no es tan... Lo que tiene I Remember You comparativamente con estas dos es que... no digo que es sucio el inicio,
porque no lo es, pero es más desalineado, si se quiere. No sé, a ver cómo decirlo. A ver. Ahí escuchamos. Va derecho al... Sí. Falta un poco de tacto. Fue los IFE. Es muy rápido. Claro. 3 horas. Hizo mierda. Lo mató a Esquirro. Pará. Acá hay un voto a favor de Esquirro. 3. Uy, nos olvidamos de traer los cartelitos, tanto que jodíamos hace 4 meses. Claro. Muy bien, entonces 5 Bon Jovi con I'll Be There For You, 4.5 Arándanos Carrie de Europe, 3 I Remember You de Skid Row, y vamos con la última que quedaría entonces de esta instancia de semifinales, vamos a hacer todo junto. Este tema tiene un voto de acá en los comentarios, y el anterior tenía 2 también. Ojo. ¿Cuál es el anterior? I Remember You. Parece muy lineal. Mirá que yo soy fan de David Coverdale. Como estaba en Deep Purple. Sí, claro. Muy fan soy. El One Stone y lo primero, estaba bueno. Pero no, esta canción es demasiado lineal, me parece. No, es mi opinión, ¿no? Está bien, está bien. Le falta Sí, no cumple con lo que decíamos al comienzo. Le falta la explosión, le falta el pesto, ¿viste? Está bien. 2. Yo creo no, pará. ¿Cómo podés contra tu propio principio? Ahí acabo de votar un 2. Bueno, la suerte está echada. Llamalo a John. Decirle que no. Sí, todavía no se había recostado. Temprano. Bueno, sí, hay que ver. Bueno, entonces vamos de vuelta, repasamos. Decía de Whitesnake con Is This Love, un clásico. Que si tendremos que poner videos también entrar a consideración, no sé si no está primero. Sí, yo ponerle, pero porque el de Skid Row sí también es muy bueno, Europe, Carrie. Ya ni lo recuerdo el video. No, estaba la banda nomás, estaba la banda. Del de Whitesnake está la mujer, ¿no? Que sí, fue 2 años, fue su pareja, digamos, que justo hablábamos de estas al principio del programa, falleció la chica, la joven. Ya. David Coverdale, 73 pirulos, mirá. Pero tenía como 40 cuando hizo eso. Pero bueno, nada, entonces, 3 dijiste, ¿no? Whitesnake con Is This Love, que venía muy considerada por la gente que sigue el programa. Hay un voto acá. Porque hay una cuestión con las power ballads, viste que ha generado un prejuicio en el heavy metal, el metalero, porque no podía. Y de repente las bandas se encontraron con que tenían que hacer eso como para levantar un poco. Eran las bandas de heavy metal, Hair. Era primero el tema fiestero, y después la balada. Eran como 2 cosas que y después, si había rock and roll, bueno, estaba listo. Y después 7 de relleno. Claro, siempre se hablaba de eso, igual, es verdad. Pero, por ejemplo, Motley Crue, que no está acá, tiene 2 o 3, o sea, Without You, tiene Come Sweet Home, que es considerada una power ballad de las mejores también. Pero bueno, nada, no quedó entre las mejores. Y Scorpions, que decía también Jorge, es una de las baladas más emblemáticas también. Pero ¿qué pasa? Yo ahí entro en la consideración otro tipo de cosas, ¿no? Cómo envejecen también. No digo que haya envejecido mal, pero a mí me queda
no sé, media vieja, o sea. diferente me queda a las que, y estas tienen la misma cantidad de años, algunas que esa, o más incluso, pero aún así, no sé, siguen teniendo un impacto. Y después buscando, para armar este campeonato de Power Ballads, nosotros incluimos 3 canciones nacionales, que no podía faltar, una de ellas, Mujer Amante, de Rata Blanca, porque algo había que hacer con una... Después Escocia, pusimos que cumplía con este requisito, pero estamos hablando como para meter... No escuché nunca, no, Escocia. Escocia, no, ya, sí, supongo que no, obviamente. Además no es tampoco una experiencia muy recomendable escucharlo. Pero era más fuerte que Fiesta Americana. Que tampoco lo debes haber escuchado. Y te digo que comparado con Bravo era Greencore. Pero bueno, nada. Y bueno, y después Huff con Todo Mi Amor, que es el que le molesta. Pero era, o sea, Huff fue un artista es un artista que también intentó, se hizo el boludo, pero intentó la Power Ballad también, de alguna manera. Chequeando todo esto de buscando canciones por el tema de las Power Ballad, yo me encontré con eso, digamos. No importa nada, pero bueno. Pero el tipo están muy bien hechas. O sea, sí. Hasta el día de hoy yo creo que suenan bien. Tiene su público rockero y también tiene su público de señoras por ahí que... Y también tiene tal vez Mañana Brilla el Sol, que igual es una buena canción, dentro de los que están... Y después, bueno... y después, ¿qué me quería decir? Bueno, yo me encontré, o reencontré con una banda que no había considerado en su momento, porque ya estaba terminando toda esta explosión del hair metal, que es Firehouse, que tenía 2 canciones realmente, a mí me dejaron así como atónitos, decía, esto cumplía con todas las reglas. Pero bueno, más allá de esto, como para cerrar, entonces, ¿qué hacemos, Tony? Cumplimos con... Le dimos la voz a Jorge Aranda, que es un músico, un artista que sabe. Que vote la gente, lo mío fue... No, es que la gente no le podemos dejar que vote, mira cómo votó. Igual muchos la definimos nosotros también, porque... Claro. Bueno, que iba a votar también, de todos modos, ¿no? Pero acá le dimos 4 posibilidades. Bueno, I Remember You y Skid Row tienen... Skid Row tiene 2 votos. No, pero tendríamos que ir para... Pues nosotros tenemos guardado... No te digo que hemos sido chanta con la gente, pero... le hemos dado para que vote y ya ha votado un montón a lo largo de varios programas. Exacto. Y si nos quedamos con los últimos, no. Claro, y Whitesnake también. Es complicado. Si nos quedamos por lo que eligió... Vamos a hacerlo lo más democrático Jorge, que se pueda. ¿Cómo se resuelve en asamblea? Lo decido yo. Vamos a una asamblea acá. ¿Quién vota por...? No, vamos a cortar camino. Hay 2. Carrie y I'll Be There For You de Bon Jovi y Europe, ¿no? Las 2. Levanten la mano el que... O sea, usted ya no lo levante, Jorge, porque usted ya dijo. A ver, Juli, ¿qué le parece a usted? Entre Bon Jovi y Europe. Europe. Siempre nos caga con algo. Lobo. Sí, se escuchó hasta acá, ¿eh? Sí, Europe. ¿Usted? Me voy a quedar con Europe. Muy bien. Medalla de plata. ¿Eh? Medalla de plata. Gana Europe entonces. ¿Cómo? Adelante, Raúl. ¿Qué? Ese de los míos. Los Álvarez votamos todos por Bon Jovi, eso poner la firma. Son fanáticos, claro. Sí. Los fuimos a ver a Cemento. Los sigo de Cemento. Qué complicado, ¿no? A mí me parece que, bueno, son las 2 y, o sea, las 2 baladas son... Pero, como decía Jorge hace un rato, eso de lo políticamente correcto y todo, nada, a la mierda con todo. Es indudable que la mejor es la de Bon Jovi por los arreglos que tiene también, por la segunda que le hace Richie Zamora. Poné de vuelta al Video For You de fondo. Total, eso es importantísimo. Las armonías vocales. Exacto. En Carrie, Joey Tempest, o sea, el cantante de Europe, es como que se lleva todo, ¿no? O sea, más allá de los músicos, obviamente, pero digo, a nivel vocal. En I'll Be There For You, la segunda que le hace Richie Sambora es esencial. Puede que Europe la haga mejor en vivo que Bon Jovi I'll Be There For You en vivo, pero como quedó grabada. Pero tendrías que adelantar para que se entienda lo que digo, ¿no? Porque está a mitad de camino, más o menos. Falta todavía. Bueno, ahí está, ahí se escucha un poquito. Ahí están las 2 voces, ¿ves? What's
Bueno, en realidad es simplemente un pantallazo. No se puede escuchar muy bien tampoco acá, pero sale con frita esto. Ganó Bon Jovi. Ganó Bon Jovi una decisión unánime, la que se vivió en este estudio, donde todos dijeron y concordaron en que tenía que ser Bon Jovi la canción ganadora. ¿Están conformes? Sí. ¿Y lo tenemos a John al aire? Y está John al aire. Hola, John. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal empezar a hacer eso el año que viene, empezar a llamar. ¿Vos cómo andás con el inglés para traducir? Más o menos. Pero vos cantás. Sí, no. Y le podía decir cantando algo. Bueno, está bien. Si no, podemos hacerlo con argentinos. No queda otra. Pero bueno, entonces ganó Bon Jovi y agradecemos entonces a Jorge. Gracias. Porque en realidad trajo, no voy a decir rigurosidad, pero lo más cercano a la rigurosidad que pudimos encontrar la trajo. Dio elementos, dio argumentos de por qué. ¿Algo más que quieras decir sobre esta canción? No, lo que vos mencionaste de las armonías. Hay llamado y respuesta. Y se van juntando. Ahí está el jueguito, Richie, por ejemplo, con... Claro, eso es esencial por ahí. Enriquece mucho el tema, lo pone más. Y no tiene nada que ver, claro, no tiene nada que ver, pero fue utilizado en muchas películas igual. Creo que sí. Sobre todo en comedias románticas. Sí. ¿Sí? Como no miro películas, no me entero. Pero bueno, nada, entonces, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, vamos a sacar el tema entero ahora y después venimos con la fusión privatizada. Entonces, acaba de ganar por unanimidad, decíamos, bueno, por punto vamos a ponerle. Bon Jovi del disco New Jersey, el más conocido de Bon Jovi, I'll Be There For You, la Power Ballad. Tiene que saberlo, John Bon Jovi, que acá de Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz, elegimos a su canción. Espero que le vaya bien con esta canción.
Muy bien, y mientras termina de sonar el clásico de Bon Jovi, estamos despidiendo a Jorge. Le agradecemos infinitamente que te hayas acercado, Jorge, por los estudios de Nuevo Día. No, gracias a ustedes por la invitación y lo sigo, yo soy fiel seguidor. Las columnas de Tony son espectaculares. Quiero aclarar que para eso le pagué. No, en serio te digo, pues son bien informados y cosas por ahí raras que uno nunca escuchó hablar de una película o una recomendación y eso está bueno. Y bien. Bueno, Cacho, como vos siempre, acompañado. Decí que me querés, boludo, no te reprimas. Y con la balada esta me parece que te voy a dar un... No, gracias, dejá. Tenía otras intenciones. Lo bueno es que está filmado. Sábado 20 de diciembre, a partir de la hora 21, Cervecería Yatén, Magallanes 353. Un dato no menor, la capacidad es limitada. Así que bueno, nada, chequeen eso y ahí va a estar tocando Siva entonces en formato acústico o unplugged, como se decía antes, y va a estar musicalizando Selector, en realidad eso creo que es Sandro Díaz, creo que es Sandro, ¿no? El que va a estar musicalizando, productor de Nuevo Día, así que, y además, está escuchando la radio, así que le mandamos un saludo a él. Muchas gracias, Jorge, por tu música, por tus letras. Gracias por ser como soy. Exactamente. Pero no te lo digo ahora, solamente te lo he dicho un montón de veces, así que no. Ya es repetitivo. Pero sí, bueno. ya me cansé de decírtelo. Gracias, no, muchachos. nunca me voy a cansar. Chao, será hasta el vos digo, ¿no? Nos veremos por ahí el 20 seguramente. Y bueno, que vaya todo bien. Saludos a todos los chicos. Gracias, muchachos. Pausa. Relájate. Estás escuchando La Noche Imberbe. El regalo perfecto es compartir momentos. Con familia y amigos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa al consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A. Escribinos al 420465 o por WhatsApp. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas,
Videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. No importa si Alarmas estás de en el calidad veraz con o embargado. especialidades Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. La vida es sentir, Tocar, tocar, respirar, respirar. disfrutar. La vida es percibir todo lo que te hace bien. Y está sucediendo aquí. Y ahora vive el presente y serás feliz siempre. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. La Noche Imberbe, un programa simple. En el cine hay música, en la música hay cine. A ver. Otro. Uno más. Listo. Vas a escuchar cine. You'll miss out on the nightlife. You'll miss out on the nightlife. Apenas 25 minutos nos separan de la medianoche, estamos por ver las narices precisamente a la medianoche, y mientras Jorge Aranda seguramente está escuchando el programa en su vehículo, que yo sé de paso estaba mal estacionado. Qué botón. Ah, pero ya está, ya se fue, así que no. No pasa nada. La fotomulta no corre.
No hay acá. Entramos con un espacio que le gusta mucho, lo elogió mucho. Tiene que estar a la altura de la circunstancia, Tony. Función privatizada. La buena noticia es que vamos a hacer función privatizada. La mala es que la vamos a tener que acortar porque la función privatizada original que había pensado tiene 21 temas musicales. Sí, claro. Más las películas de las cuales hay que Pero hablar. ¿cómo se le ocurre poner 21 temas musicales? Porque pensé Sí, que íbamos a hacer un poco más rápido. pero 21 temas no entran en ningún programa normal tampoco. No, si no hubiera venido Jorge, lo hacíamos. No le eche la culpa a Jorge, eso no puede No, ser no, así. no. ¿viste? Al contrario, gracias por venir. ¿Qué hicimos? Esta vez es la segunda parte con inteligencia artificial. Veo que se enganchó con la IA, yo le dije que le iba a gustar. Sí. Que le preguntamos, elige la mejor película de los últimos 60 años, década por década. La mejor película de cada una de las décadas, de la década del 60, 70, 80, 90 y 2000, hasta 2000 llegué, porque si no... No, está bien, pero digo, ¿hubo coincidencias con su percepción, con su mirada? Sí. Ah, mire usted, o sea que no está tan errada la inteligencia artificial, podría ser tranquilamente la suya. Y después, y de acuerdo a la película que salió, le preguntamos cuál es el hit del rock and roll de ese año. Ah, hizo todo el trabajo ChatGPT. Así no. Yo no hice nada, prácticamente no hice nada. De grabar, piratear las canciones. Claro, Está bien. totalmente. O sea, todo ilegal. Todo totalmente ilegal. Bueno, perfecto, me gustan las cosas ilegales. Entonces, vamos con ¿cómo sería entonces? ¿Empieza por el 60? Empezamos por la década del 60. A ver, ¿Cuál fue la primera película? No, usted debe 3 películas de la década del 60, yo le digo cuál fue la ganadora. ¿3 películas? Sí. Vos sabés que ahí solamente, en este caso, Hay una dio sola. una respuesta. Ah, fue así, unánime. O sea, unánime, fue... Sí. Lawrence de Arabia, del 62. Maravillosa película. No me digas que la viste. No, pero me dijeron que es maravillosa. ¿Lobito la viste? Bien. Yo la vi hace mucho, pero mucho tiempo. Y sí, Peter O'Toole, reconocido actor inglés, falleció allá por el 2012-13. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Eso la es lo que todos se inteligencia preguntan. artificial te dice razones. A ver, ¿cuáles son los argumentos? Reconocida por su escala épica, cinematografía impresionante, la interpretación magistral de Peter O'Toole, es considerada como uno de los mayores logros técnicos y narrativos de la historia del cine. Y Lobito coincide, y de 5 lobitos le da 5. ¿O no, Lobito? ¿Viste? Pasamos de los Aranda a los Lobitos. A los lobitos. Director David Lean, yo recuerdo muy poco de esta película. Yo pensé que iba, de esa época tampoco es que tengo una memoria como para decir, y le erraste, no, y yo hubiera ido por otro lado. O sea, pero... Sí sé que es una película muy reconocida, que hasta el día de hoy se habla, y que ha servido de influencia, más que nada para el cine épico. Es una época donde había mucho cine épico, de batallas. Sí, rock progresivo también. No, mentira, el 70 fue rock progresivo. El rock progresivo fue el 70. Sí. La escena del tren se filmó con una sola cámara, dice. ¿Qué detalle más relevante es el que nos tira Lobo? Mirá vos, Lobo. Cuando la saltan. Bien, Lobo, ahí, bien. La escena del tren se filmó con una sola cámara, que es cuando la saltan, ¿no? Claro. Y para, decir, fue en el 62. Y le preguntamos, bueno, inteligencia artificial. ¿El 62 no es, o el 63, Fito Páez? 62, ¿quién? Nah, un músico. No lo conozco. No tiene mayor relevancia. No. ¿Quién fue, cuál fue el hit del 62? El hit del 62. ¿Y qué respondió la inteligencia? Para mí el hit del 62 tiene que estar o Elvis o Chuck Berry. No, Elvis. Sí, Elvis. No, 62 quizá un poquito antes. Tendría que ser algo un poquito... Bill Haley and the Comets podría ser. Más todavía atrás. No, está bien. Estoy enfocado de la época. ¿Cómo que no? Sí, estoy enfocado. Más o menos por ahí, pero ¿qué dijo la inteligencia artificial? No tengo la más pálida idea que le dijo. Twist and Shout. Ah, de los Beatles. Popularizada por la banda The Isley Brothers. Claro, sí. En realidad. O sea, el original. Aunque originalmente fue escrita, dice, por Phil Medley y Beth Burns, esta canción se convirtió en el éxito masivo gracias a su energía y, bueno, ritmo contagioso y vocales apasionados, dice. Me llamó la atención eso. Marcando un hito en el rock and roll. No me diga que va, no. Pero, dice la inteligencia artificial, ya me parecía. en el 62 también vi otros temas destacados, como, y este tema de Beach Boys, Surfing Safari, y este que vamos a escuchar ahora, que no es conocido, es recontra.
Qué buen tema. Sí, dime. No, toqué acá. Te estaba molestando. Tocaste el micrófono. Sí, no, en realidad el pie. El pie. Booker T and the Machines. Exactamente. Green, no me acuerdo. Onions. Bueno, sí, en realidad esa banda es muy interesante porque se ha dicho que es un accidente en realidad. Fue un tema, ¿no? No sé si es un tema, un par de temas. No, pero no me quiero meter en eso porque es harina de otro costal. Como estoy con Green Onion. Sí. Elegimos este tema porque la inteligencia artificial dijo que está esta como Surf and Safari de Beach Boys. Déjalo de fondo nomás, Lobito, que suena muy bien. Para la década del 70, sí, claro, también tuvo una respuesta en cuanto a película. Exacto, una respuesta contundente. No hubo tres no, ni no, dos. no. ¿Cuál fue la mejor película de la década del 70? En los 70 para mí... Hay mucho cine, ¿eh? Sí, no, ni hablar. Para mí la mejor película de los 70 es Expreso de Medianoche. Pero no, seguramente no salió ahí. Expreso de Medianoche, no me acuerdo si es del 70 exactamente, creo que sí, ¿no? No, tanto como 70 exactamente no, pero debe ser 70 y tanto. No, digo de la década. Sí, sí, de la el 78, perfecto. Sí, yo pensé que era el 80, mira vos. Bien, para no... A ver, de lo poco que viste te acordás encima. Sí. Bien, bien. Sí, está bien. Hubiera sido bueno que diga Expreso de Medianoche, pero no, fue El Padrino. No, claro, qué boludo. Perdón. No quise. Sí, bueno, hoy en día está aceptado. No pasa nada, nadie te va a Es una censurar. boludez, es una tontería decir boludo. No, sí, muy boludo porque en realidad la saga El Padrino. Sobre todo la primera. Bueno, ahí es como que nadie puede. No hay mucha objeción, exacto, ¿no? Pero ¿Lobito? No. Y siendo que hay muchas películas también en los 70, ¿no? Es decir, pero bueno, pueden convenir que estamos todos de acuerdo en que es una gran película, que tiene un montón de elementos, que trata un tema que... Claro, sobre todo por el éxito mundial de haber sido, más que nada. Está bien ese elemento, es real, porque no es que quedó concentrado en una sola región. Creo que hay unanimidad en el mundo, en el universo. Dirigida por Francis Ford Coppola. Que además es un gran director. Un gran director que ahora hizo Megalópolis. No solamente es un jarro, un jarrón. Un jarrón. Francis Ford Coppola es un gran director de cine. Un gran director. No se queden con lo de Segurola y Habana. Redefinió el género del crimen, convirtiéndose en una obra maestra, temporal, intemporal, dice, que explora el poder, la familia y la moralidad. Dice, la actuación de Marlon Brando y Al Pacino es legendaria. Y sí, no está diciendo mucho que no sepamos en general, que mínimamente vio la película. Yo la vi, yo vi El Padrino. ¿Viste El Padrino? O sea, no es que no vi. O sea, usted me bardea por Expreso de Medianoche, pero también vi El Padrino. Y el problema es cuando preguntamos, pero ¿cuál fue el hit del 72? Y ahí viene el tema... Del 72. Del 72. El hit del 72. Porque da una respuesta, pero después dice, pero además... Y esta es la primera respuesta... 72 me suena que puede ser... del hit del 72. Perdón, ¿es rock o es otra cosa? No, es rock. Rock, bien rock. Sí, sí, un clásico. Y Leonard Skinner se me suena. No, ponelo, Lobito. Bueno, sí, está bien. Déjalo un toque, ¿eh?
it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts Escalera al cielo, Led Zeppelin, elegida por la IA. Prohibido tocar Escalera al cielo, me acuerdo todavía, El mundo según Wayne. El mundo según Wayne, claro. Esa igual la vi. Qué bien. Ahí está, ya van 3. Celebro, lo celebro. Tampoco es la gran película, pero sí. No, a mí me marcó gustó. una época. Marcó una época, los 90, comienzo. Pero es lanzada en el 71 en realidad. La publicación el 8 de noviembre, mira, justo el 8 de noviembre del 71, la grabación había sido en diciembre y esta del 70. La canción es la misma, ahí fue que se escuchó, pero está incluido en Led Zeppelin 4. Stairway to Heaven. ¿Y qué dice también? Dice, otros éxitos también incluyen, y ahí viene la lista. Apa. Y hay una lista de varios No, temas. y sí, 72 hasta los Doors. Pueden... Y el que viene era algo que no me imaginé que... No lo tenía tampoco. Sinceramente no lo tenía. Hay una lista y vamos a colocar uno de cada uno. Está bien, sí. O sea, usted tiene que venir ahora con los 80. No. Hay una lista de temas de solo esta década que Está marca la IA que también fueron hits. Está bien. Bueno, Aparte de Escalera al cielo. Está bien. Y el que viene, por eso te digo, no lo esperaba. Del 72 solamente. Mándalo. Packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse out every long. Y a modo casi de homenaje sin querer a Elton John, Rocketman del 72, un clásico del rock pop. Rock pop aclara la inteligencia artificial que consolidó a Elton John como una superestrella. Nota de Infobae, dígame. No, hoy anunciaron que se quedó ciego. En realidad, en realidad a mí se me había pasado la noticia, es de hace 2 días, lo vi todo encima. Elton John confesó que ha perdido la vista tras luchar con una infección en los ojos. El cantante británico enfrenta un avance de su pérdida de visión con sinceridad ante su audiencia. Increíble. Yo no lo sabía, esto no estaba ni planeado, no lo había leído. Y claro, bueno. He perdido la vista y no he sido capaz de ver la actuación, pero he disfrutado escuchándola, dice el cantante de 77 años, compartió de una manera transparente sus desafíos visuales ante el público
Esto fue en una gala a beneficio. Claro, porque en realidad está retirado de los grandes Claro, escenarios. de los escenarios, sí, en Londres. Y bueno, hace poco, el año pasado, ¿no? Que salió la película también, Rocketman, ¿no se llama igual? No, hace 2 años ya, 3. Bueno, me pasa que a esta altura de la vida ya uno pierde noción del tiempo. Y Rocketman, la película, sí, es más, 2019 dice acá. Más de 2, 3. Yo la he calculado 2, 3 años, no. Nah, me está mintiendo. 2019. Bueno, está bien. Rocketman. Increíble. ¿Tanto, che? Sí. Me mató. Clásico del 72. El tema que viene, sí, me lo imaginaba. ¿Puede tirar algo más bajón? ¿Puede tirar algo? Esto no es tan bajón, es un clásico. Humo sobre el agua. Exacto. Deep Purple. Exacto. Machine Head del disco. Tema que surge. Eso se conoció con el paso del tiempo, ¿no? Pero se había lucurado tanto con esta canción de cuál era el significado. Claro. ¿A qué apuntaba? Que cuando se descubrió por qué era, cuando lo blanquearon, digamos, por esta pavada. Que fue en realidad un incendio en un... De un hotel, ¿no? Claro, un recital de Zappa ahí en Montreux. Claro, pero de un hotel histórico, si no me equivoco. Y que había sido meses antes, en realidad, porque este tema salió en el 72, pero en realidad había sido diciembre del año anterior. Pero nada, veían humo sobre el agua. Literal. Rarísimo. Hay que decir que... Lo que pasa es que el humo sobre el agua, usted me entiende. Sí, sí, sí. En la época era otra cosa el significado. Y más en esa época. El que viene es alguien que creo que no hemos pasado en este programejo. Bueno, Deep Purple yo tiré acá, pero no tiré Smoke on the Water, pero sí. Puede ser. Sí. No, bueno, pero pasamos la banda, pero el que viene creo que no hemos pasado. Mándalo. Choice, all the girls and boys making all that noise, and they found new toys. Well, we can't salute ya, can't find a flag. If that don't suit ya, that's a drag. School's out for summer. School's out forever. School's been blown to pieces.
Y sí, señores, Alice Cooper, nunca hemos pasado a Alice Cooper, Skull Out. Dice aquí, un himno de rebelión juvenil. Mirá, no recuerdo. Tanto como un himno. La IA tiende a exagerar a veces. Vamos a aprovechar que nos mandó un mensaje Ernesto, que tiene muy buena memoria y es conocedor de las historias del mundillo del rock. Fue un recital, dice Jethro Tull, donde surgió Smoke on the Water. En realidad, la historia dice que es... bueno, ahí yo me fijé porque, bueno, hay que chequear de vuelta, ¿no? La banda estaba en la ciudad de Suiza, en Montreux, para grabar su sexto álbum, Machine Head, cuando asistió a un concierto de Frank Zappa. Durante el concierto, fanáticos encendió una bengala que provocó un incendio que consumió el casino. Dicen que era de Frank Zappa, por eso decía yo de Frank Zappa, pero en realidad por ahí chequeé de vuelta porque viste que la memoria a veces a uno le falla. Sobre todo capaz que no era el de Zappa. Sí, yo no. Y de Jethro Tull, bueno, tendría sentido también, pero no, parece que no. Parece que no. Y parece como si hubiera estado armado como un homenaje a Elton John, porque el tema que viene también es otro tema que la IA marcó como hit en el 72. No, va a tirar otro Elton John, ¿para qué? Pero lo dijo la IA. Yo no además, tiene que llegar a los 80, además, porque ya son las 12. No, bueno, igual, tire... no vamos a llegar. Perdón, Elton John de vuelta. Elton John de vuelta. Un tema modito. Mandar. When I look back, boy, must have been green. Popping in the country, fishing in the stream. Looking for an answer, trying to find a sign. Until I saw your city lights, honey, I was blind. They said, get back, honky cat, better get back to the woods. Well, I quit those days and my redneck ways, and oh, change is gonna do me good. You better get back, honky cat, living in the city ain't where it's at. It's like trying to find gold in a silver mine. It's like trying to drink whiskey, oh, from a bottle of wine. Well, I read some books and I read some magazines about those high-class ladies down in New Orleans, and all the fools back home, well, said I was a fool. They said, oh, believe in the Lord is the golden rule. They said, get back, honky cat, better get back to the woods. But I quit those days and my redneck ways, and ooh, 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 oh, change is gonna do me good. They said, get back, honky cat, better get back to the woods. Well, I quit those days and my redneck ways, and oh, change is gonna do me good. They said, stay at home, boy, you got a town to fall. Igual, sí, igual este era el último tema que le había dicho a Lobito que ponga, así que la discusión que viene, Es la primera y última vez que va a escuchar en radio este tema de Elton John. Todos ustedes que están escuchando del otro lado. es Honky Cat. Yo ni lo registraba. Dice, un tema, lo dice la inteligencia artificial, un tema divertido con influencia de blues y country. Sí, la influencia está. Mirá vos. Ahora, ¿cómo le salió eso? Bueno, no sé, qué sé yo, es discutible. Yo no voy a decir, es un gran artista, Elton John, pero bueno, que todos sus grandes artistas tienen temas Raro. Pero bueno, ya son las 12, así que no sé si a las 12 nos
No sé si la medianoche nos redime por haber pasado este tema desconocido. Después de la medianoche, ¿se puede mandar a la mierda a alguien? Yo creería que sí. Pues tan tarde que... Le estamos viendo ya la nariz del jueves, ya está. No, ya está. No, Ya lo que está. pasa es que yo me empiezo a poner, después de las 12 me empiezo a poner un poco virulento, Sí. verbalmente hablando. Si es por el tema, tiene razón, pero yo no lo elegí. Perdón, pero yo no lo elegí. Está bien. Es así. Me gusta Elton John, pero no estas canciones. No, este tema a mí tampoco me gusta. Bueno, fue un hit. ¿Qué crees que haga? Yo no armé la lista. Vamos con lo que queda. Buscate el 7, Lobito. Lo tenés que tener a mano, que también va a generar controversia. Another Brick in the Wall, parte 2, es el tema elegido Por la IA. por la IA de la película Imperio Contraataca, de la Guerra de las Galaxias. La mejor película de la década del 80. ¿Es la Guerra de las Galaxias? Sí. ¿No era los 70? Se enojó. Era un chiste, era un No te chiste. enojé, Lobo. Viene y te va a tirar con la taza. No, está bien, no es 70, pero es 80 y medio, ¿o no? 81, como mucho. La primera de la Guerra de la Galaxia salió en. Mirá, justo. Tiene la remera de Star Wars. Justo, Increíble. ¿Qué lo parió? Esto es Justo tiene la increíble. remera. Nunca para que la cámara lo tome. No. Viene la noche invierno y se pone remera de película. ¿Por qué no te la venía a mostrar acá? Claro. Ya que está. Para mí, sí, en algún momento viene para este lado. Y la discusión no es por la película en sí, que el Imperio Contraataca del año 80, mejor película de la década, sino que nos llamaba la atención, yo por eso no lo corregí, lo dejé a propósito, que este tema, Another Brick in the Wall, parte 2, sea como el mejor tema de los 80 cuando originalmente salió en 79. Sí, y porque además lo que hablábamos off the record, en realidad Pink Floyd está más asociado a los 70, digo, los éxitos de Pink Floyd, más allá de que siguió después, lo que usted quiera, pero en realidad está asociado a eso. Raro, bueno, ahí tenemos una discrepancia con la IA. Sí, gran discrepancia. Así que Teniendo en bueno. cuenta que en la década del 80 hubo una gran cantidad de temas. Venimos de hablar de power baladas. Pero es que además el sonido de la música de los 80 es No tan, es, tan no es- particular. claro, no es este. No es ese. No es este el sonido representativo. Exacto, así que IA, ChatGPT, ¿no? Sí. Mirá, qué raro, yo en realidad le tenía otra consideración a ChatGPT. Bueno, igual mañana lo voy a volver a usar, así que... Yo también. No sé, ya son las 03, nos despedimos con este tema. Y bueno, nos queda más en el tintero. La semana que más viene es el último ir programa. en el carretel. Hacemos el último programa la semana que viene, entonces, Tony. Dale. Y bueno, después nos encontraremos por allí. Bueno, por lo pronto será hasta el próximo miércoles, agradeciéndole entonces a Lobito. No tiene la temperatura, el pronóstico para mañana, aunque sea. Sí, lo tengo acá. Me fijo yo, si no. Lo tengo acá a mano. Y agradecemos a Juli también por el streaming. Juli está. Está, que es importante. Lo que podemos decir es que la temperatura mañana no va a ser. Ya es hoy, Hoy, perdón. No va a ser de lo mejor. La máxima 14 grados, mínima 3. Perdón. La máxima 11 grados, me confundí. Mínima 2, más frío todavía. Chaparrones por la mañana, chaparrones por la tarde, chaparrones por la noche. Usted dijo que cuando estuviéramos terminando el programa iba a estar lloviendo. Eso todavía Y no todavía pasó. no llovió, me equivoqué. Pero sí, la probabilidad, el sol en la madrugada es del 70%, así que sí, es verdad. Va a haber viento también, ráfagas 42-50 kilómetros. No hay alerta meteorológica, por lo menos. Pero bueno, no va a ser un día soleado. Todo lo contrario. Muy bien. El sol está dentro tuyo. Aprovechalo. Irradialo. Gracias, Cacho. Brillá. Dale. Será hasta el próximo miércoles. Hasta luego.